Aprobar sin estudiar, territorio peligroso, va en contra de las leyes Saiyajin y el código ninja. Pero la verdadera pregunta ¿es posible hacerlo? ¿Existe la probabilidad de aprobar sin estudiar? ¿En qué condiciones sería posible o en qué situaciones sería prácticamente imposible? Estimados ninjas cerebrales, responderemos estas interrogantes en este video. Bienvenidos al curso de técnicas de estudio al territorio peligroso. ¿Cómo aprobar un examen sin estudiar? ¿Posibilidad o mentira? Empecemos. Si estás viendo este video seguro pensaste: ¡oh vaya, una estrategia para aprobar sin estudiar! ¡Venga para acá, esto es para mí! Pero ¿qué hay de las técnicas de estudio y memorización para preparar y aniquilar cualquier tema desde cero? Así te quería agarrar, puerco. Decidiste tomar el camino prohibido y por eso necesitas un castigo. Bien, ya que tienes la conciencia limpia, empecemos. Aprobar un examen sin estudiar es un tema muy delicado que parece estar en manos de la suerte, pero no siempre es así. Todo depende del escenario en el que te encuentres, por eso te mostraré 7 situaciones en las cuales puedes o no aprobar un examen sin estudiar. Veamos una por una. Situación número 1. El tipo de examen es de intensidad baja. Esto se refiere a que tu examen no es tan extenso o complejo, es un simple examen parcial con un temario reducido en el cual no estudiaste nada, ¿verdad? Tenemos dos alternativas, una donde sí puedes aprobar y otra donde no. Primero, sí es posible aprobarlo si tienes suficiente conocimiento previo de la materia, es decir, que sean temas de tu agrado o fáciles para tu entendimiento y ya tengas algo de información en tu memoria a largo plazo de las clases, tareas, exámenes previos o por cultura general. En esta situación, la estrategia es que analices exámenes previos similares y veas qué preguntas podrían hacerte y contestar mediante lógica, razonamiento y deducción. Y según el tipo de examen, puedes crear una estrategia de resolución. Para exámenes tipo test, aplica la técnica de la eliminación. De las 4 opciones de respuesta, ¿cuáles son las menos lógicas o incorrectas? Y de las opciones que me quedan, ¿cuál me hace más sentido? Y así, mediante conocimiento previo, lógica y deducción, podrías llegar a la respuesta correcta. También puedes pensar como tu profesor, ¿a qué le da más prioridad y qué pondría como respuesta correcta? Hay muchos docentes que son muy predecibles si los observas bien. Para exámenes tipo desarrollo y orales, aplica el método PEC, pregunta, evidencia y conclusión. Con tu conocimiento básico previo del tema, responde qué es lo que sabes de la pregunta, una conclusión del por qué es importante y una evidencia del cómo te justificarías con algún ejemplo o dato. Y así la respuesta de cualquier pregunta oral o de desarrollo la divides en 3 partes. Y sin decir cosas innecesarias, vas al grano, pregunta, conclusión y evidencia e incrementas la probabilidad de poderla tener correcta. Para exámenes de resolución, aquí depende al 100% de si tienes suficiente conocimiento previo para recordar el procedimiento de los problemas. Y si encuentras preguntas de resolución o matemáticas de opción múltiple, aquí puedes aplicar la técnica de la eliminación. Y para exámenes mixtos, que son preguntas de todo tipo, aplica todo lo que puedas: eliminación, deducción, método, pregunta, evidencia y conclusión, entre otras técnicas. Haciendo esto quizá no saques la máxima nota, pero puedes salvar el puntaje mínimo requerido y aprobar sin estudiar. Es solo una probabilidad. Y la segunda alternativa es que no es posible aprobar el examen si no tienes suficiente conocimiento previo, es decir, que los temas sean muy complejos, que no los conozcas o que no te agraden. Obviamente sin tomar en cuenta el hacer trampa, porque te estarías engañando a ti mismo o a ti misma y eso no es honesto. Así que en este caso es muy difícil o imposible aprobar un examen sin estudiar. Estás jugando con fuego. Situación número 2. El tipo de examen es de intensidad muy alta. Esto se refiere a exámenes demasiado extensos o de un volumen inmenso en temas, como una oposición, examen de admisión, examen de grado, certificaciones, entre otros similares. Estos exámenes tienden a ser tipo test, o en su mayoría. Aprobar sin estudiar es casi imposible, porque es tanto lo que debiste estudiar más la presión de tiempo y la cantidad de preguntas. En la competencia que tengas que sí se haya preparado correctamente, sin duda alguna va a tener un mayor puntaje y es muy probable que tú no lo apruebes. Sí han habido casos muy
muy remotos de personas que aprueban este tipo de exámenes casi sin estudiar, pero es porque pueden aplicar dos estrategias con un riesgo muy grande. Primero, tener suficiente conocimiento previo y experiencia en el campo, es decir, pensemos en un médico que hará su examen de residencia y antes de hacerlo ya ha trabajado 3 años en el campo de la medicina a nivel práctico. Quizá no ha estudiado tanto, pero tiene conocimiento previo de su trabajo, lo que le puede ayudar a contestar el examen, pero aún así hay un riesgo grande de no conocer ciertos temas del mismo. Y segundo, aplicar la deducción mediante la eliminación por ser preguntas tipo test. Solo funcionaría si tienes conocimiento previo y experiencia para que puedas deducir las preguntas que te sean familiares, pero la técnica no funcionaría para todas las preguntas, solo para un porcentaje. Así que las únicas dos variables que te pueden dar una ligera posibilidad de aprobar el examen con el puntaje mínimo son tener suficiente conocimiento previo del temario y tener experiencia práctica en el campo del examen. Pero no dependas de esto, mejor ponte a estudiar todo tu temario desde cero como deberías y asegura tu resultado mediante esfuerzo real y no mediante probabilidades. Porque estos exámenes conllevan el acceso a una plaza, a un mejor trabajo, a una mejor oportunidad, a un mejor salario, entonces como la recompensa es muy grande, esfuérzate más. Si fuera un examen parcial de bajo valor que no te va a dar nada, pues vale, aplica alguna de estas técnicas, pero para este tipo de exámenes de alto valor, estudia en serio. Situación número 3. Tienes bastante conocimiento previo del examen. Este es un tema muy especial, pensemos que ya tienes suficiente conocimiento y cultura general de los temas del examen. La cosa cambia. No significa que no hayas estudiado, significa que los temas son muy conocidos para ti porque ya los has estudiado en el pasado, que tienes preparación suficiente para el examen aun si no pudiste estudiar el temario. Aún así no te confíes porque pueden venir preguntas capciosas o cosas que solo venían en el temario y quizá tú no sabes. Pero aún con todo esto es altamente probable que apruebes este examen con tu conocimiento previo actual. Por ejemplo, pensemos que tienes un examen de inglés en la facultad para poder titularte y toda tu vida has utilizado el inglés leyendo libros, viajando, conversando y aplicando la inmersión total porque te apasiona el idioma. Y quizá no sea necesario que estudies del todo, con una revisión rápida del temario sabrás qué es lo que va a venir y es altamente probable que lo apruebes. Esto es lo que me sucedió a mí en la universidad, como yo he utilizado el inglés en todas las áreas de mi vida, pues fue muy fácil aprobar la certificación del examen de la facultad al momento de titularme. Es decir, no estudié nada para el examen, pero tenía tanta experiencia en el campo del inglés que al momento de ver el temario era algo del día a día. Ah, mamoncita, mija. Lo mismo funciona para otros exámenes en donde tengas suficiente conocimiento sólido del temario y será muy probable que lo apruebes con buenas notas. Sin embargo, no te confíes, aún así revisa el temario y ve en qué temas puedes profundizar o analizar un poquito más. Y con esto asegurarás una nota más alta. Situación número 4. No tienes nada de conocimiento previo. Si ya de plano no sabes nada del temario porque los temas no te agradan o son muy complejos, aún con la deducción y la eliminación será casi imposible aprobarlo porque no sabes casi nada. Quizá puedas salvar una que otra pregunta mediante lógica y quizás si solo buscas aprobar sacando 6 de 10 puntos o el puntaje mínimo antes de reprobar puede que sea posible, pero será muy complicado. Mejor no procrastines y con una planificación diaria te aseguras de aniquilar el examen como se debe. Situación número 5. El examen es predecible. Esto es cuando sabes cuál es el tipo de examen que siempre hace el profesor o docente. Tipo test, desarrollo, oral, mixto, resolución y sabes que siempre hace el mismo tipo de preguntas porque no tiene tiempo de hacer exámenes ni de calificarlos. Entonces, si regresas a analizar exámenes previos del mismo profesor, puedes deducir qué es lo que te puede preguntar en el siguiente. Pero calma, tampoco te confíes. Sí o sí te recomiendo que vayas al temario a tomar todas las ideas, datos y conceptos que sepas que puede poner en el examen y hagas tu guía rápida de estudio como se debe. Sin estudiar podrías deducir y tener una probabilidad de aprobar, pero si combinas esto con una preparación básica o sencilla del temario, aseguras la aprobación. Así que no pienses en aprobar sin estudiar. Cuando no tengas tiempo, piensa en cómo estudiar lo mínimo para aprobar. Ese es un mejor enfoque ante problemas de tiempo. Situación número 6. Puedes memorizar las respuestas sin estudiar. Si te quedaste sin tiempo para estudiar para un examen de baja intensidad, podrías invertir un poco de tiempo en crear una guía ultra rápida de estudio con todos los conceptos, ideas o datos clave del examen y sin necesidad de comprenderlos al 100%, simplemente te los puedes memorizar con mnemotecnia a través de un palacio de la memoria como lo vimos en el video anterior de cómo estudiar para un examen en un día. Si no lo has visto, está muy completo y viene la estrategia para memorizar un temario completo, así que te lo dejo haciendo clic aquí o debajo en la descripción. Es decir, te armas un espacio con suficientes ubicaciones que coincidan con la cantidad de conceptos a memorizar y en menos de una hora podrás memorizarlos. Para esto necesitas suficiente práctica en las técnicas de memorización que encuentras disponibles en el canal. Aún así, para que la estrategia funcione, necesitas estudiar aunque sea un poco
poco para poder extraer todos los conceptos clave del examen. No es meramente aprobar sin estudiar, si no sería imposible. Así que ante problemas de tiempo te puedes preparar en lo esencial mediante la memorización y así asegurar una nota mínima. Situación número 7. ¿Piensas hacer trampa? Territorio peligroso. Hacer trampa, copiar a tus compañeros, pasarse las respuestas, buscar información en internet, hacer un acordeón ultra creativo, este es un tema muy delicado. Hacer trampa es engañarte a ti mismo o a ti misma. Entiendo que a veces un examen no te aporta nada en tu vida más que estrés y preocupación, y que a veces una calificación o una nota no te da nada o no representa nada. Sin embargo, eso no significa que no estudies. Puedes prepararte lo suficiente con técnicas de estudio y así salvar una buena nota sin esforzarte tanto. Eso sí es posible y es trabajo honesto, además de que puedes transferir esa habilidad para aprender cualquier otro tema que sí te interese. Así que para cerrar te mostraré cuáles son las 7 reglas ninja que vimos en este video para responder la pregunta ¿cómo aprobar un examen sin estudiar? Si es realmente posible o no. Veamos cuáles son. Regla número 1. Siempre hay una forma de estudiar menos, si aplicas el método de estudio correcto. Regla número 2. La intensidad de estudio depende de tu objetivo en el examen. Para aprobar con la máxima nota necesitas más preparación. Y para aprobar solo para librarte de trabajo, busca el mínimo requerido y te esforzarás menos. Regla número 3. Si analizas exámenes anteriores, combinas conocimiento previo y además te preparas, imagínate lo que podrías lograr. Regla número 4. Si planificas el examen desde el día número 1, sentirás que estudias sin esforzarte tanto. Regla número 5. Si incrementas la calidad de tu estudio, el esfuerzo disminuye y sentirás que aprobar es un simple acto de responder cosas que ya tienes en tu memoria a largo plazo de forma sencilla. Regla número 6. Si cambias tu mentalidad y modificas el sistema, el resultado siempre será satisfactorio. Y regla número 7. Eliminemos el pensamiento cómo aprobar sin estudiar y cambiémoslo por cómo aprobar sin procrastinar. Un cambio de enfoque cambia el resultado. Y así no será necesario que te arrodilles ante tu gorila interior para buscar soluciones que no siempre funcionan. Así que con esto concluimos Ninjas Cerebrales. Todas las estrategias de estudio para aniquilar y aprobar cualquier tipo de examen desde cero las encuentras disponibles en el canal en el curso de técnicas de estudio en la sección de exámenes para que puedas tomar acción. Si te gustó este video y te aportó valor, te invito a suscribirte al canal para que te conviertas en un ninja cerebral y tengas más estrategias de estudio. Y así dejes de preocuparte en aprobar y te enfoques más en construir verdadero conocimiento, que es lo que veremos en próximos videos.